Seguimos con Mañanas Mejor, pasados media hora de las 11 de la mañana. Obviamente esperamos que sigan participando por el tema de la consigna de las canciones de los mundiales. Y justamente tengo a mi derecha a Rafael Briano, nuestro columnista de Asuntos y Relaciones Internacionales. ¿Cómo andás, Rafael? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, salvo el clima, como anunciaba antes, que está bastante feo. Después vamos a tratar de ponerle alegría al día, sobre todo también que tenemos el tema del mundial hoy. Bueno, sí, el tema del mundial le pone alegría. El que vamos a tratar es todo lo contrario, es como el día. Va a la par del día, digamos. Sí. Antes de hablar entonces de lo que tenés preparado de relaciones internacionales, te pregunto a vos, ¿cuál fue la canción preferida tuya de los mundiales? Para mí, obviamente, la del Mundial 90. ¿Ves? Sí, Tengo adeptos, Magic, A ver si Santi me sorprende. Es una cuestión de edad también. No, pero vos sos joven. Acá tenemos la del 78, este es el himno del 78, mirá vos. Tenía un año. Ah, bueno, bien. No, ahí no, obviamente no te acordás nada. ¿Cuál fue el primer mundial que recordás así? El 86. 86, sí, que sí. mejor imposible. Sí. Bien, Santi, mirá, no tenía esperado este tema. A ver ahora. ¿Cuál es este? México 86, justamente. No, mirá que bueno, yo no estaba, pero nos lleva a esa época también. medio bizarro, diría yo. Bueno, después te voy a seguir pidiendo que me sorprenda, sobre todo el que te pedí del 98, el de Ricky Martin, que es muy bueno y tiene mucha onda. Ahora sí nos adentramos entonces a los asuntos internacionales, Rafael. Me imagino, bueno, nos habías dicho que tenías preparado el tema de Medio Oriente y la crisis que se vive allá, perdón, en cuanto a la guerra que hay entre Israel y Palestina. Sí, bueno, es un tema extremadamente complejo. Lo peor es que ni siquiera es una guerra abierta, es una guerra larvada que hace 60 años está desangrando Medio Oriente y gran parte del mundo, porque muchos de los conflictos que hay en otras partes del mundo se deben al conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. ¿Por qué vamos a hablar de este tema hoy? Porque el domingo en los Jardines Vaticanos hubo un encuentro muy importante, auspiciado por el Papa Francisco, entre el presidente de Israel, Shimon Peres, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen. El Papa Francisco tuvo esta idea cuando visitó a Tierra Santa hace muy pocos días. Él es plenamente consciente de que no va a actuar como mediador en un conflicto que tiene que ver con cuestiones políticas y religiosas, claro, pero puede llegar a encontrarle una veta esperanzadora por el lado de la religión, ¿no? Fue una ceremonia donde hubo un rabino, un imán y hubo obviamente autoridades católicas, todas orando por la paz. Los presidentes después plantaron un árbol, un olivo con el Papa, y lo que quería mostrar el Papa más que nada este símbolo de que todavía los pueblos se pueden entender, ¿no? Que el Dios es el mismo, que la tierra es la Tierra Santa y que llegó el momento para la paz en ese lugar del mundo. Después de tanto tiempo de conflictos, y como decís vos, no es una guerra que tenga, digamos, dos bandos como la tradicional que uno se imagina, sino que es algo, digamos, completamente cultural de los que están en conflicto, y desde el lado obviamente de la firmeza que tiene Israel y Palestina en sus cuestiones y en sus culturas y en sus ideologías. Mira, lo difícil también, hay que poner esta reunión en contexto también. ¿Por qué el Papa tuvo esta idea? En realidad, todo hay que pensarlo en relación al congelamiento de las tratativas de paz que estaban llevando Israel y Palestina, auspiciadas por Estados Unidos, ¿no? En el año 2013, Estados Unidos actuó como mediador, que en realidad es poco mediador, porque siempre está más del lado de Israel que del lado de Palestina, pero claro, bueno, actúa como mediador, y durante unos meses estuvieron reuniéndose. Llegaron a ponerse de acuerdo en algunas cosas y en otras no. ¿En qué se pusieron de acuerdo? Bueno, Israel liberó a algunos presos palestinos que tenía hace muchos años, y cuando la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el gobierno de Al-Fatah, que es una facción política, llegó a un acuerdo político con Hamas, que es una organización que la Unión Europea, Estados Unidos e Israel definen como terrorista, Israel decidió congelar las tratativas de paz, dar por muerto las tratativas de paz, y desde ahí no se pudo avanzar. Entonces, estuvo cerrada la vía diplomática tradicional. Estados Unidos puso todas las fichas para que pudiera avanzar este tema. Tiene muchas aristas muy difíciles de explicar, bueno, o de entender. Pero, de hecho, el canciller de Estados Unidos, John Kerry, dijo en una charla, después tuvo que salir a desmentirlo, ¿no? Pero lo dijo, hay testigos saliendo en los diarios, ¿no? Que si Israel no llegaba a un acuerdo serio con los palestinos, podía llegar a asimilarse al régimen de apartheid.
todos sabemos lo que es el apartheid, ¿no? El régimen Sudáfrica, sí. en Sudáfrica estuvo durante 50 años, donde los negros eran ciudadanos de segunda. Bueno, está diciendo, Israel puede transformarse en un régimen como el régimen sudafricano, un régimen despreciable desde el punto de vista de la comunidad internacional. Y el Papa Francisco, podemos tener la esperanza de que pueda, digamos, mediar entre este conflicto y digamos, ablandar esta postura firme, sobre todo del lado de Israel. Mira, yo te voy a contestar de esta manera, con cómo respondió Israel a lo que ocurrió el domingo. En Israel hay un presidente, que es Shimon Peres, que es una figura más que nada simbólica, que representa la unidad del Estado de Israel, y la figura política es el primer ministro, que es Benjamín Netanyahu. Claro, está hace mucho tiempo. Está hace un par de años, es del partido Likud, que es la derecha. Hay partidos que están más a la derecha del Likud, pero él es un halcón y está muy en contra de Palestina y considera que Hamas es una entidad terrorista que no se puede sentar a negociar con los palestinos si Hamas está del otro lado. Entonces, ¿qué hizo Netanyahu frente a lo del domingo? Se puso contento, dijo que bueno, vamos por la paz. No, directamente no hizo declaraciones al respecto, ninguna declaración. Ayer autorizaron la construcción de casas en los territorios ocupados, es decir, territorios palestinos ocupados por Israel en el año 67. Las Naciones Unidas desde el año 67, que viene diciendo Israel, tienen que irse de ahí porque es territorio de Palestina. Bueno, Israel no solamente lo ocupa, sino que autoriza la construcción de viviendas. Provoca, siempre en constante provocación. Exactamente, autorización que genera también el desplazamiento de los palestinos que viven en ese lugar, ¿no? Esto es criticado por Estados Unidos también, ¿eh? Inclusive el embajador de Estados Unidos dijo que las colonias tienen que detenerse el proceso de construcción de colonias. Esa fue la primera reacción. La segunda reacción fue lo que ocurrió ayer, donde el Parlamento israelí nombró al nuevo reemplazante de Shimon Peres. Shimon Peres es una figura icónica de la historia de Israel, tiene 90 años, estuvo de la Guerra de Independencia, era del Partido Laborista, y fue reemplazado por el primer ministro, que se me borró el nombre, perdón, por el presidente, acá está, Reuven Rivlin, Ahí está. que es de la derecha del Likud, o sea, de la derecha. ¿Por qué desplazaron a Shimon Peres? No es un tema de desplazamiento. El presidente en Israel tiene un mandato de 7 años y es nombrado por el Parlamento. Y justo terminaba ahora. Entonces también, bien. cuando el Papa llamó a Shimon Peres, muchos decían, bueno, para Shimon Peres le quedan 10 días de mandato, 15 días, es una especie de cierre de oro para su mandato, quedando como una figura que... De hecho, Shimon Peres fue Premio Nobel de la Paz en 1994, ¿no? Pero esta idea de que él todavía apuesta por la paz. Pero Israel no está apostando por la paz. Claramente los intereses son mucho más grandes en lo que gira en torno a Israel y sobre todo el tema pasa acá por quién lo reemplaza, claramente. Exactamente. Rafael, ¿hay algún antecedente de algún encuentro así entre distintas instituciones religiosas por este tema de la paz o hace mucho tiempo que no se veía un simbolismo como este? Mirá, lo que varios analistas han mencionado y a mí también me traía a colación es que tiene puntos en común y puntos muy distintos, ¿no? Es el tema de la mediación papal en el conflicto entre Argentina y Chile en 1978. Claro. ¿No? Cuando estuvieron a punto de irse la guerra, Argentina y Chile, en el 78, el cardenal Zamoré con Juan Pablo II lograron un acuerdo que evitó la guerra entre estos dos pueblos hermanos. Primera gran diferencia, ambas eran dictaduras militares y son pueblos católicos. Entonces la autoridad del Papa de su momento era respetada, y un Papa recién asumido además, respetada en ambos pueblos. Acá tenemos un panorama mucho más complejo. Primero, Israel es el pueblo, es el Estado del pueblo judío, dicho por la propia Constitución. O sea, la autoridad del Papa para Israel, más que nada simbólica. Los palestinos no son todos musulmanes. Hay cristianos, hay católicos, hay manonitas, hay ortodoxos, cristianos ortodoxos, pero no tienen una sola autoridad, el Papa como una autoridad unívoca. Claro, una cosa es la cultura palestina, otra cosa es la religión musulmana. Son dos cosas distintas, claro. Exactamente. Hay palestinos cristianos, por eso. Palestinos católicos. Y de hecho, Jesús era palestino, ¿no? O era de Judea, de esa zona. Así que bueno, por ese lado lo veo como mucho más complejo y no quiero ser pesimista, pero sería un milagro si se llega a la paz. Realmente sería un milagro del Papa si se llega a la paz a través de estas tratativas. Para ir cerrando también, en la ONU por lo general se sanciona a favor del Estado palestino que se lleve adelante, digamos, que se desarrolle, pero por lo general desde el lado de Estados Unidos y Israel nunca va a haber una aprobación de esto. Mira, Naciones Unidas ha castigado a Israel
permanentemente desde casi su fundación, ¿no? Porque la fundación del Estado de Israel es concomitante con la fundación de las Naciones Unidas. Las sanciones y las normativas de Naciones Unidas instando a Israel a retirarse de los territorios ocupados son permanentes del año 67, todos los años. Israel no ha cumplido ninguna normativa. Y una normativa muy importante que también fue, digamos, sancionada por Naciones Unidas y por el Tribunal Internacional de La Haya fue la prohibición del muro de delimitación, porque están construyendo un muro de Berlín nuevo entre Israel y Palestina. Es un territorio que avanza sobre los palestinos. Ese muro, que fue donde el Papa se detuvo a orar, eso fue un gesto simbólico importantísimo. Claro, que se vio mediáticamente. Fuera de protocolo, pidió que se detenga el auto para orar en el muro de separación. Es una foto que a Israel no le generó ninguna gracia. Ponía en evidencia que es un muro ilegal, se puso a orar, porque es el Papa, no va a romper un muro porque no es la función de él, claro. Pero es una foto que vale muchísimo. Deja ese mensaje, como diciendo, esto está mal, porque claramente. Ese muro se está separando dos pueblos que históricamente tienen que encontrar una solución, porque si no, esto no va para ningún lado. Y tal vez las poblaciones de ambos pueblos, entre ellos, obviamente se instaló la cultura de la bronca y del odio, pero seguramente tienen muchas más cosas en común de lo que se podría ver a la vista de las religiones y de las culturas en sí. Y ya se sabe el caso de Rabin, que fue uno de los dirigentes de Israel que pregonó la paz, terminó muy mal, así que seguramente, como decís vos, es poco alentador lo que se viene a futuro en este conflicto. Esperemos que el Papa pueda aportar de lo suyo y como referente mundial del catolicismo pueda aportar su granito de arena en este caso, pero es difícil. Yo quería decir una última cosa, digamos, la jugada del Papa es muy arriesgada. ¿Por qué? Porque está poniendo parte de su prestigio, que digamos, desde que asumió ha tenido una figura que mediáticamente ha tenido mucha consistencia, mucha llegada a distintas partes del mundo. Pero está jugando un partido dificilísimo, porque es algo que ni siquiera Estados Unidos ha podido resolver. Ni Israel ni Palestina por su lado, ni Estados Unidos, la potencia más importante del mundo, ha podido mediar en este conflicto. Para mí es muy importante lo que ocurrió el domingo, la verdad que es muy valioso, también la visita del Papa a Tierra Santa, pero si uno es realista de la política internacional, es muy difícil que haya una solución para este conflicto solamente pensando en cuestiones religiosas. Como hablábamos en el corte, creo que es más fácil que Argentina le gane el Mundial a Brasil en Brasil que se solucione el conflicto palestino-israelí, ¿o no? Creo que sí, me parece que sí. Así que ya ven cómo está el panorama. Desde hace tanto tiempo esto se mantuvo igual. Así que bueno, Rafa, te agradecemos por esta información. Obviamente vamos a seguir hablando de este tema que trae para mucho tiempo y otros temas también. Para la próxima nos gustaría también preguntarte sobre la situación de Brasil y lo que se está viviendo con respecto al Mundial y el contexto social que se vive, que es negativo. Bueno, hablaremos la próxima. Dale, bueno, entonces Rafael Briano, nuestro columnista en Asuntos Internacionales, Relaciones Internacionales, que nos pintó un panorama completamente realista y es lo que se está viviendo en Medio Oriente, que la verdad que es muy triste y esperemos algún día podamos ver que no haya conflicto, no haya guerras y esté todo en